Hermanos, hemos estado hablando acerca de que Dios tiene una visión para nosotros. Entonces, hemos estado hablando acerca de la visión de Dios. Dijimos que la visión de Dios requiere que nosotros estemos, como dijimos el miércoles, unidos, ¿verdad? Que haya unidad, que Dios nos llama a que tengamos una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer y sobre todo que nos mantengamos en unidad. Y usted me dirá, bueno, sí, pastor, pero ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo voy a alcanzar cómo voy a alcanzar la visión que Dios tiene para mí? Le dije que leyera a hoy, o leímos a hoy con nuestra hermana Natalie, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, leímos acerca de la historia de este jovencito Samuel. Y espero que usted se haya dado cuenta del mensaje que Dios tiene para nosotros ahí. Si no, mire, se lo voy a explicar de alguna manera. El tema de hoy es cómo entender y alcanzar la visión de Dios. Cómo entender y alcanzar la visión de Dios. Número uno, pues para que nosotros podamos alcanzar la visión de Dios, debemos de estudiar la palabra de Dios. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Y digo que cómo alcanzar esto, porque mire, el miércoles recibimos de parte de Dios bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen algunas personas, bueno, pues no sé, sentí algo especial el miércoles, no sé, no solo el miércoles, sino hay algunos cultos que siento algo especial. Pues es la voz de Dios hablando. Entonces, escucha lo que Dios quiere decirte aquí. Lo que Dios quiere decirte es que para que tú alcances la visión, debes de estudiar la palabra de Dios. El creyente no puede dejar de escuchar la palabra de Dios. Una de las cosas más importantes en la vida del creyente es que debe de llenarse de la palabra de Dios. Es que debe escudriñar la palabra de Dios, porque como dice la palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para que podamos alcanzar la visión de Dios, debemos de leer la palabra, debemos de escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo debemos de escucharla? No solo leyéndola, sino asistir y escuchar la voz de Dios a través de las predicaciones, a través de lo que Él trae para nosotros. Entonces, el creyente debe de estudiar la palabra de Dios, pero debe escuchar la voz de Dios. Por eso es muy importante que tú asistas. Por eso nosotros como pastores decimos, debes de asistir. ¿Por qué? Porque debes de escuchar la voz de Dios a través de las predicaciones. Y leímos acerca de Samuel, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1. Si nos lo ponen, vamos a leer lo que dice ahí. El joven, ¿cómo dice, hermanos? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ahí me llamó mucho la atención esto, mire, ahí usted puede decir, bueno, pastor, pero ahí cómo vemos la iglesia. Ahí vemos la iglesia, mire. Samuel dice que Samuel que ministraba a Jehová en presencia de ¿quién? De Elí. Entonces, Samuel hacía lo normal de una iglesia, ¿verdad? Había un líder, había un templo donde él estaba, donde se hacían sacrificios, había un culto que se ofrecía, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver lo que es una iglesia. Dice, el joven Samuel ministraba, y sabemos que en aquellos tiempos el pueblo de Dios se allegaba, ¿verdad?, al tabernáculo para traer sacrificios, traer alabanza a Dios a través del sacrificio, y dice ahí que Elí era el líder, o sea, como los pastores, que ahora ahí hay un pastor, ¿verdad? Entonces dice que ahí había un líder que se llamaba Elí en el templo, pero dice ahí una cosa muy sencilla. ¿Qué dice ahí? Que la palabra de qué? De Jehová escaseaba en esos días, ¿verdad? Escaseaba la palabra de Jehová en esos días. Tal vez el sacerdote Elí leía la palabra de Dios, tal vez él estudiaba la ley, pero déjeme decirle que en ese tiempo dice la palabra de Dios que escaseaba. Pero déjeme decirle que ahora, gracias a Dios,
podemos ver un poquito la diferencia. Gracias a Dios, nosotros tenemos el privilegio de tener la bendición de recibir la palabra de Dios, porque ahora no solo nosotros tenemos la ley, sino tenemos toda la Biblia, toda la palabra de Dios explícita aquí en su palabra. Toda la palabra de Dios la tenemos ahí. Entonces podemos decir que gracias a Dios nuestra iglesia tiene el privilegio y la bendición de recibir la palabra de Dios. Pero la pregunta sería, ¿la escuchas? Porque eso es lo que yo decía acerca del miércoles. O sea, escuchamos la voz de Dios y quizás por eso usted dice, yo sentí como que sentí algo raro el miércoles y no sé cómo que lloré. Pues es la voz de Dios hablándote, hermano. Pero tienes que decirle, Señor, no me quiero adelantar, pero leímos que ahí Samuel decía, Elí le dijo, ve y dile, Señor, habla que qué, que tu siervo oye. Entonces debemos de escuchar la palabra de Dios, debemos de estudiar la palabra de Dios para poder escuchar la palabra de Dios, porque a veces no escuchamos, porque a veces somos de los que venimos y nomás venimos, pero estamos aquí, pero hay un dicho, ¿verdad? Estamos, pero no estamos aquí. Y puede sonar un poquito así como ilógico, porque a veces parece que estamos aquí, pero nuestro pensamiento y nuestro corazón quizá está en otro lado, de tal forma que no estamos oyendo la palabra de Dios, de tal forma que no estamos siendo edificados a través de lo que el pastor dice. Y estoy seguro que aún a nuestros hermanos, aunque se conecten, a veces hay algunas distracciones, ¿verdad? Porque a veces estamos en la casa y estamos sentados ahí y de repente no falta que abren la puerta, que cierran uno y se distrae. Pero debemos darle la gloria a Dios porque gracias a Dios nuestra iglesia cuenta con esto. Y hay cositas que nos distraen, inclusive hermanos, cuando estamos aquí. Por eso yo les decía, tome a su hijo, póngalo ahí, porque ahorita no tenemos maestra, pero póngalo ahí y que escuche. Es bueno que él escuche también de la palabra de Dios, porque a veces nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, pero de repente alguien está en el celular, de repente alguien está ahí y de repente ahora no vino la hermana Keila, pero yo mismo puedo decir, a veces nos distraemos con la nena, volteamos y ay, qué hermosa nena, chiquita, ¿verdad? A veces nos distraemos, a veces nos suele pasar, o a veces estamos con la pareja y entonces a veces nos distraemos, pero debemos de nosotros atender a la voz de Dios. El punto número 1 es estudia la palabra de Dios, pero no dejes de escuchar la palabra de Dios. Piénsalo, la palabra de Dios no debe de escasear en tu vida, porque a veces algunos dicen, pastor, pues siento como que no crezco. Pues no creces porque escasea en ti la palabra de Dios. Debes de llenarte de la palabra de Dios. Debes de estudiarla para que tú puedas alcanzar la visión de Dios para tu vida. Que muchas personas dicen, pues ¿cómo voy a alcanzar lo que Dios quiere para mí? ¿O cómo voy a alcanzar las bendiciones de parte de Dios para nosotros como iglesia si nos mantenemos lejos de su palabra, si no estudiamos su palabra, si no escuchamos la voz de Dios? Porque la palabra de Dios no es otra cosa más que su voz hablando al creyente para guiarlo en el aspecto familiar, en el aspecto como papá, como hijo, como eso, y como creyente y como hijo de Dios, como miembro de la iglesia, como líder en la iglesia. Lo que tú hagas, Dios quiere bendecirte, pero debes de escuchar su palabra porque a través de ella te va a guiar para que puedas vivir una vida de victoria en Cristo Jesús y para que puedas llegar a la visión que Dios tiene para ti. Entonces, como iglesia debemos de llenarnos de la palabra de Dios, que no escasee en nuestras vidas. Número 2, debemos de aprender a reconocer la voz de Dios. Debemos de aprender a reconocer la voz de Dios. Mire lo que dice primera de Samuel 3:7. ¿Cómo dice? Y es que Samuel todavía no conocía al Señor ni se le había revelado su palabra. Ahí dice que Samuel era muy pequeño, ¿verdad? Era muy pequeñito Samuel. O sea, él no había oído la palabra de Dios. Pero déjeme de preguntarle a usted, ¿cuántos años lleva usted en la iglesia como creyente?
Yo puedo decir, pues yo casi toda mi vida, desde que tengo uso de razón, 11, 12 años, como mi papá era pastor, pues yo soy creyente. Soy creyente. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes de creyente? Dime. A ver, dígame por ahí, ¿cuántos años tiene usted de creyente? ¿Cuántos, hermana? Di. Mucho. ¿Cuántos años tiene usted de hermana? Hermana Estelita. 5. Gloria a Dios. Está jovencita en el evangelio, gloria a Dios. Es cuando Dios te tiene, estás lleno del amor de Dios, que siempre estamos llenos, ¿verdad? Pero es la edad del enamoramiento. Cuando te enamoras de Dios, dices, ay, Señor, tu presencia me llena de tal forma que. ¿Cuántos años, hermana Alicia? Como 5, más o menos. Mi hermano Francisco. Digamos como 7 años, está bien, gloria a Dios. Como creyentes, y dijo una razón muy cierta. A veces nomás somos creyentes sí, yo creo en Dios, pero no vivimos, ¿verdad? Déjeme, no me quiero desviar. Lo que pasa, hermanos, o lo que quiero llegar a esto es que cuántos años llevas en la iglesia como creyente y no has aprendido o no has aprendido a reconocer la voz de Dios. A veces nos pasa como este jovencito, quizás este jovencito puede decir, bueno, yo no conocía yo la voz de Dios, pero tú ¿cuántos años tienes? Entonces debes aprender a reconocer la voz de Dios cuando Dios te habla. No debemos de decir, no conozco la voz de Dios. Recuerden que Jehová es nuestro pastor. Nosotros las ovejas, y las ovejas deben de oír su voz, deben de escuchar su voz. Entonces, debemos aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Qué haces cuando escuchas la voz de Dios? ¿Qué haces? ¿Obedecer? Porque, por ejemplo, a veces pensamos que no es la voz de Dios, que el pastor solo estaba hablando de mí cuando habla el pastor aquí arriba y dice, no, el pastor alguien le contó algo, por eso está hablando de mí, por eso habla y dice esto o dice aquello. Y puede ser que así pasa, hermanos. ¿Sabe que a veces escuchamos la voz de Dios y a veces la ignoramos? Y eso es lo más triste, que sí escuchamos y a veces la ignoramos. Mire, por ejemplo, puedo poner un ejemplo. El miércoles yo sé que Dios tocó algunos corazones, porque Dios siempre, su palabra dice que no cae vacía, siempre trae bendición a alguna alma. Entonces, cuando se predicó la palabra, trajo bendición a algún corazón. Y quizás por ahí vi algunas personas con lágrimas en sus ojos. Y no quise decir nada porque a veces dicen unos, no, es que el pastor ese, no soy yo, es Dios, hermanos. Es Dios el que te está hablando, es Dios el que te está tocando, pero a veces no sabemos distinguir y a veces decimos, pues sí, sentí bonito, pero nomás ahí quedó. Debes decir, Señor, habla porque quiero escuchar tu voz, dime, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Y debe de haber un cambio, hermanos, porque si no hay cambio, quiere decir que no estoy escuchando la voz de Dios, porque Dios te habla para decirte, hey, vas por el camino equivocado, por ahí no es la senda es por aquí. Y como decía, a veces dicen, es que el pastor me conoce y por eso habla eso. No, es Dios que te conoce, Él te crió y Él conoce tu vida. Quizás mi pareja puede decir, es que como soy pareja de él, por eso dice. No, hace falta un cambio. Si escuchaste la voz de Dios, debes decirle, Señor, ¿qué debo de hacer para poder cambiar esto? Debes de buscar solución. Dios tiene la solución, pero es decirle, Señor, ¿qué debo de hacer? Porque Dios no es un Dios inquisidor que dice, pues ahora te voy a transformar y te voy a hacer así, así, así. Es el Señor, no. El Señor no quiere robots, el Señor quiere corazones dispuestos, que digan, Señor, aquí estoy. Me tocaste, me hablaste, aquí estoy, Señor, tócame, háblame que tu siervo escucha. Entonces, a veces, Señor, a veces, hermanos, nosotros podemos ignorar la voz del Señor.
El caso de Samuel, el caso de Samuel es diferente porque él jamás había escuchado la voz de Dios. Samuel era muy pequeñito y estaba sirviendo a Elí porque ya sabemos la historia, su madre lo dedicó para Dios. Y entonces él dijo, él estando ahí, pues oía la voz, decía, pues ¿quién me habla? Él no atendió porque no conocía la voz de Dios. Pero cuando le explicaron y le dijeron, Elí le dijo, mira, Samuel, cuando oigas esto, por favor, mira, tienes que ir y decir, habla porque tu siervo oye. Debes de decir, Señor, aquí estoy. Debo de obedecer, como decían ahí, debo de obedecer y responder como debe de ser. ¿Qué actitud debo de tomar cuando escucho la palabra de Dios? Miremos el ejemplo de Samuel, que él escuchó la voz de Dios y miren lo que hizo. Si nos ponen el verso 10, primera de Samuel, verso 10. Dice, entonces Samuel dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Esa es la actitud que debemos de tomar. Debemos de decir, Señor, nos hablaste el miércoles, habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y como dije, debe de haber un cambio de actitud. No debo de quedarme pasivo y decir, sí, ya sentí bonito, qué hermoso, gracias a Dios y así ya. Porque nos volvemos legalistas y nomás queremos recibir de parte de Dios, queremos recibir y decimos, ay, sí, pues hoy el culto no estuvo bonito porque no sentí bonito. No, dice el Señor, debe de haber un cambio de actitud y debes de aprender a escuchar la voz del Señor, porque el Señor te va a hablar de 1000 formas. A través de su palabra nos habla de 1000 formas. Quizás con la persona que menos esperes, Dios te va a traer palabra y te va a decir, mira, esto es así, tienes que cambiar esta actitud, tienes que cambiar estos hábitos en tu vida, tienes que llenarte del Espíritu Santo. Y yo, ¿y cómo me voy a llenar, Señor? Pues lee la palabra y ora y mantente en contacto conmigo, porque de esa forma puedes vivir una vida plena y una vida de servicio y una vida cambiada a través de la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios quiere para ti, siguiendo, y podrás alcanzar la visión que Dios tiene para ti. ¿Cuántas veces le ha dicho usted al Señor, Señor, habla que tu siervo oye? Ese jovencito fue dedicado a Dios y él está ahí, pero nunca había escuchado, pero cuando le dijeron, dijo, habla, Señor, porque tu siervo. Y después podemos seguir leyendo en el libro de Samuel cómo Dios bendijo a este joven, más bien este profeta de Dios, porque después fue el medio que Dios usó para no son obedientes. Y de esa misma manera así somos nosotros. Cuando Dios dice, mira, haz esto, y dice uno, no, Señor, ¿por qué no lo hace aquella persona? No, Señor, ¿por qué no la hermana Lupita? Pues ella es bien llena de, que lo haga la hermana Lupita. No, la hermana Natalí, no, hombre, con la hermana Natalí. Dice el Señor, no, yo quiero usarte a ti, yo quiero cumplir, ¿verdad? Dice, el estudio es acerca de que queremos nosotros alcanzar la visión de Dios, pero a veces nosotros mismos cerramos la puerta. Dios quiere hacer cosas contigo, pero dices, no aquel, debemos de ser obedientes a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si a veces a ti te pone Dios por algún pastor que diga, hermana, ¿por qué no nos ayuda usted ahora con esto? Por decirlo, con los niños. ¿O por qué ahora usted no organiza esto? Gracias a Dios porque aquí todos han seguido la visión de Dios y lo hacen. Pero si no lo hiciéramos, quiere decir que no estamos aprendiendo a oír la voz del Señor. Y déjeme cambiarlo ahora al ámbito de nuestra vida. Dios te dice, tienes que cambiar varios aspectos en tu vida. Uno, dedica más tiempo a estar en comunión conmigo. ¿Por qué? Porque mire, a veces nosotros dedicamos más tiempo, y lo digo personalmente, a la televisión, dedicamos más tiempo a hacer estos arreglos en la casa, ponemos esto a esto, y no digo que está mal.
debemos de hacer todo eso, pero debemos de tener, fíjense, yo veo, no me gusta, pero lo voy a hacer. Yo pongo, por ejemplo, a nuestro pastor Pablo. Miren, aunque ustedes no crean, es una persona que tiene bien definido lo que va a hacer por día. Y nadie lo sabe, ¿verdad? O quizás yo ya lo estoy descubriendo algo. Pero él hace, para su trabajo, hace siempre una lista y dice, voy a ir aquí, aquí, aquí y aquí, este es mi día. Voy a visitar, voy a hacer esta alberca, esto y esto. Y luego dice, voy a tomar tiempo para leer mi Biblia, para preparar esto, para estar con mi familia, para disfrutar una película, para todo. Y tiene ¿cómo se dice? Tiene una forma de, ¿cómo se dice? Organizar su día y su vida. De esa misma forma el Señor dice, organiza tu vida. Debemos de organizar nuestra vida. Debemos de tener lugar para hacer todo lo que queramos, pero también lugar para pasar tiempo con nuestro Dios. Porque como dice el pastor, a veces mi familia está durmiendo y yo estoy hincado orando. Y déjeme decirle que es verdad. Y déjeme decirle que Dios lo usa de gran manera. Porque usted dirá, bueno, el miércoles nos fuimos bendecidos. Sí, todo lo preparó él. Porque a veces dicen, no, es que el pastor José, no, todo Dios lo usó. Aún postrado en cama, sigue sirviendo al Señor de manera muy bien. Y la bendición viene por gente como esa que dice, escucho tu voz, estoy de acuerdo con tu plan y trabajo. No importa la forma en que esté, no importa si el enemigo a veces me quiere hacer sacrificio, aquí estoy, Señor. Y nada de eso, mire, todavía estando en cama ahí, ya preparó también para el domingo y aquí estamos recibiendo la palabra de Dios. Entonces, como ustedes pueden ver, lo podemos hacer cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchas la voz de Dios y aprendes a escuchar su voz de manera correcta y haces un cambio de actitud donde organizas toda tu vida y le dices, Señor Espíritu Santo, dame la capacidad de organizarme para hacer esto y esto y esto, y el Espíritu Santo de Dios te la da. Y empiezas a trabajar y a vivir y a hacer las cosas conforme al Señor. Por eso a veces puede decir usted, bueno, pues yo veo al pastor como que sí duele, sí esto y lo otro, pero nunca lo veo así como que ya no puede, que ya no quiere. Sino él dice, no, pues vamos adelante, ni modo. Aquí llorando, sufriendo, pero seguimos adelante en el nombre del Señor. Entonces, debemos aprender a escuchar la voz del Señor y tomar, como dice aquí, esa actitud de decir, Señor, habla porque tu siervo escucha, y no decir, habla porque tu siervo escucha, sino decir, habla porque tu siervo escucha, Señor, aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a mover? ¿Qué vamos a hacer? Porque a veces nos decimos, vamos al parque a evangelizar, vamos a hablar esto, o a veces llega nuestra hermana Lupita con un hermanos, les doy un paquetito de folletos, por ahí repártalos. Están guardados, ahí los dejo guardados. Dice el Señor, no estás cumpliendo con la visión de Dios. Si yo te mando esto, es porque vas y dices, pues lo hago para tu gloria. No sé predicar, Señor, pero téngale regalo este folleto, téngale regalo. Y Dios es el que obra a través de su palabra, porque ese folleto no lleva otra cosa más que el mensaje explícito de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Señor. Entonces debemos de cumplir con eso. Y ahora, por último, para terminar, porque el tiempo me está ganando, ¿cómo entender la visión de Dios? Mire, aquí le voy a explicar cómo debemos de entrar en el proceso. Y número 1, debes de escuchar la voz de Dios. Entra al proceso que Dios tiene. O sea, no te quedes quieto, pasivo. Entra a lo que Dios quiere para ti. Número 1, vamos a ver el versículo 11. Mire cómo dice ahí, escucha la voz de Dios. Número 1, ¿cómo dice? Y Jehová dijo, he aquí yo haré. Como dice ahí, el 11 nomás. Y dijo Jehová, he aquí yo haré. Entonces, lo que tú tienes que decir, entrar al proceso de Dios y decir, bueno, si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Ahí dice, Dios no es un Dios mentiroso que dice, bueno, lo voy a hacer y luego dice, no, pues creo que no. Él dice, yo lo voy a hacer
y lo haré. Entonces debemos entrar al plan de Dios y decir, Señor, yo sé y confío que tú lo vas a hacer. Número 2, que Él va a cumplir. Número 12, ¿cómo dice? Aquel día yo cumpliré. Le dijo a Saúl, mira, voy a hacer juicio para Elí y va a ser así y así. Yo lo haré y yo lo cumpliré. Debemos de ponernos en el plan de Dios. Si Dios te dice, salgan a predicar porque yo voy a traer almas, quiere decir que Él lo va a hacer y yo lo haré. Y luego decimos, Señor, pero como cuando compramos nuestras sillas, Señor, vamos a comprar nuestras sillas. ¿Cuántas? No, pues cada quien la suya. No, vamos a comprar más. ¿Por qué? Porque Dios dijo, vamos a comprar 50 y esas 50 van a estar llenas porque Él dijo que Él va a cumplir y esas 50 van a estar llenas para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dentro de la visión de Dios, tengo que entrar yo y decir, bueno, Señor, yo voy a empezar a invitar para llenar estas sillas para tu gloria. ¿Por qué? Porque es la visión tuya y voy a cumplir con la visión tuya. Gloria a Dios. Y número 13, y yo le mostraré. Dios nos lo ha mostrado, no nos lo ha mostrado. Dios nos ha mostrado su bendición y nos ha mostrado que está con nosotros. De cuántas pruebas, luchas, tentaciones, enfermedades y demás te ha sacado. Entonces, si Él dijo que lo hará, que cumplirá y ya te lo ha mostrado. Entonces, Dios está con nosotros y debemos de entrar al plan de Dios. Esa es la forma como podemos a encontrar o alcanzar la visión de Dios cuando entramos, ¿verdad? En ese proceso, decir, aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha y también hace. Y debemos responder, si pasamos a los otros versículos, hermana, debemos de responder como Samuel. ¿Cómo dijo Samuel? Pero decíreme aquí, ¿cómo dijo? No, lo dicen con unas ganas que me impulsan para seguir. ¿Cómo dijo? Amén. Entonces debemos de decir, heme aquí, Señor, aquí estoy listo y dispuesto para trabajar. Y Samuel no creo que se quedó sentado. ¿Qué hizo al otro día? Habló el templo y empezó a trabajar, ¿verdad? Lea bien lo que leímos, ¿verdad? Dice ahí que se levantó muy de mañana, abrió el templo y empezó a trabajar. Él dijo luego, heme aquí, Señor, tú me hablaste, voy a trabajar luego. Y luego el 15, como dice, pero Samuel temía que tenía tenía temor. No tengas temor, Dios está contigo. Si Él dijo que lo hará, y ese temor se le quitó a Samuel porque después le contó todo a Elí, ¿verdad? Después le dijo, te declaro todo, y dijo, bueno, te lo voy a declarar, y le declaró todo. Entonces, no temas porque Jehová está contigo, no temas porque Él es tu Dios. Y a Él le dijo que iba a estar con Samuel y fue con Samuel durante toda su vida. Él bendijo a Samuel grandemente. Y luego, número 19, y no dejo caer a tierra ninguno de sus palabras. Quiere decir que él cumple tu misión. Dios cumple tu misión cuando tú estás dispuesto a decir, Señor, aquí estoy listo, heme aquí, tengo temor, pero Señor, quita este temor y el Señor va a cumplir la visión que tiene para tu vida. Pero tienes que decirle, Señor, heme aquí. Entonces, esta es la forma en que el Señor quiere que tú entiendas cómo vas a alcanzar la visión de Dios. 1, estudiando su palabra. 2, que aprendas a reconocer su voz. Y número 3, que te metas a ese proceso y empieces a escuchar la voz y a responder como debe de ser. Señor, aquí estoy, heme aquí, listo para trabajar para la gloria de Dios. ¿Cuántos están listos para trabajar? Amén, gloria a Dios.